Todo, ¿por qué? Porque ellos, tú te puedes contaminar con las costumbres de los demás y muy específicamente les está diciendo, no te unirás en matrimonio, ¿verdad? ¿Qué dice Amós 3:3? ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? En general, el matrimonio es difícil. Es necesario siempre estar en comunicación, siempre ponernos de acuerdo para poder caminar juntos, teniendo un yugo. Yo necesito ponerme de acuerdo con mi esposo porque traemos el mismo yugo. Y si él me jala para allá, bueno, que siempre me anda jalando, ¿verdad? Y ahí me trae corriendo por todos lados. Pero es importante que yo le diga, oye, tranquilo, porque me estás jaloneando. Es importante hablar, es importante ponerme de acuerdo con él. Y dice, ¿podrán caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? No. Ahora, ¿qué va a pasar, verdad? El Señor dice, no te unas, ni tomes a tus hijas, a las hijas de los otros pueblos paganos, ni tampoco tú des a tus hijos en matrimonio. ¿Por qué? Porque los van a apartar de mí. Entonces, es importante reconocer que cuando nosotros tomamos una decisión de unirnos en matrimonio con alguien que no comparte nuestra fe, va a ser difícil. Va a ser difícil. Primero, no es agradable a Dios y segundo, vas a tener problemas, ¿verdad? Vamos a tener problemas. ¿Quién de aquí está casada con un creyente? ¿Nos tratan como Cristo trata a la iglesia? Como Cristo trata a la iglesia, dice Efesios, ¿verdad? Que el marido ame a su esposa de tal forma como Cristo amó a la iglesia y se entregó hasta la cruz, ¿verdad? Así nos aman nuestros esposos. Bueno, en mi caso no, así no me ama mi esposo. Es difícil. La relación matrimonial es difícil. Ahora tenemos un doble esfuerzo cuando estamos en unión matrimonial con alguien que no conoce la palabra de Dios. Nehemías, el Señor ya lo vimos en Deuteronomio, el Señor lo sigue repitiendo. Estos solamente son unos versículos que nos pueden ayudar a entender cuál es el deseo de Dios para sus hijos, para sus hijas, y qué es lo que Él piensa acerca del matrimonio en dos personas que no son de la misma fe. Nehemías, sí recordamos quién es Nehemías. Nehemías y Esdras vinieron, ¿verdad?, del cautiverio y tenían una misión, reconstruir los muros de Jerusalén. Y llega Nehemías y escribe lo siguiente: en aquellos días también me di cuenta de que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdod, de Amón y de Moab. La mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod y de otros pueblos y no sabían hablar la lengua de los judíos. Entonces los reprendí y los maldije. Algunos de ellos los golpeé y hasta les arranqué los pelos y los obligué a jurar por Dios. Les dije, no permitan que sus hijas se casen con los hijos de ellos, ni se casen ustedes con sus hijos, ni sus hijos con las hijas de ellos. Bueno, espero otra vez. Les dije, no permitan que sus hijas se casen con los hijos de ellos, ni se casen ustedes, ni sus hijos con las hijas de ellos. ¿Acaso no fue el pecado de Salomón, rey de Israel? ¿Ese el pecado de Salomón? Entre todas las naciones no hubo un solo rey como él. Dios lo amó y lo hizo rey sobre todo Israel, pero aún a él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. Dicen, hermana, pero estás hablándome a mí como mujer, ¿verdad? Bueno, no hay muchos pasajes que se enfoquen tanto en que las mujeres no se casen, porque si el hombre creyente se casaba con una inconversa, ¿verdad? Era fácil que lo trajera, pero tenían un cierto valor en aquel tiempo y hasta la fecha es como que el nombre del varón, ¿verdad? Es así, por eso está dirigiendo a los hombres. Pero nosotras también tenemos ese llamado. Así como está el mandamiento para los hombres para que no se unan con mujeres, así está el mandamiento, tú lo debes tomar para ti,
como una mujer creyente que no debe unirse a un hombre no creyente. Y qué dolor en el corazón de Nehemías tenía para ver esa situación, ¿verdad? Yo creo que todas, nuevamente yo pongo de ejemplo a mi hija, a mí me daría mucho dolor en mi corazón ver que cuando sea grande se case con alguien que no es creyente. Me daría mucho, igual mis hijos, mi Abraham, mi José Manuel, me daría mucho dolor. Y yo creo que así como Nehemías me los agarro a cachetadas, ¿verdad? Y les jalo los pelos, no es cierto. Ganas no nos faltarían, pero sí hay que advertirles cómo, suave, fuerte y más fuerte, ¿verdad? Animándoles, porque eso va a traer problemas si se los decimos, porque Dios nos lo dice porque nos ama y nosotras también debemos replicarlo. Hermana, si tú eres una mujer que está en condición, ¿verdad?, de tener una relación íntima, personal con alguien como varón, y a veces podríamos decir, no, pero no sabemos, el Señor solamente sabe, ¿verdad?, si te va a traer una pareja más adelante. Conozco testimonios de muchas mujeres mayores, ¿verdad?, que todavía en su adultez ya grande toman la decisión de unirse en una relación con un hombre. ¿Por qué? Porque vimos que el propósito de Dios es que estemos juntas, ¿verdad? Y dicen, ay, no, zafo, ¿verdad? Pero solamente Dios lo sabe, solamente Dios lo sabe. Entonces toma cuidado de esta enseñanza, porque esta enseñanza también es para ti. Si hay alguien que te está echando ahí los ojitos, por favor, ve a la Escritura y ve, él es creyente, y no solamente que sea creyente, ¿verdad?, sino que muestre fruto del Espíritu Santo en su vida. No estamos diciendo que sea perfecto, porque ninguno es perfecto. Todas nos casamos con un pecador y todos, dice la Escritura, que todos somos pecadores. Pero bueno, regresando al tema, vemos aquí el deseo del Señor por medio de Nehemías de que no era correcto que se casaran con un no creyente. Y en 2 de Corintios lo volvemos a encontrar, ¿verdad? 2 de Corintios 6:14, no formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? El Señor está diciendo, o sea, pónganse a pensar, ¿qué comunión puedes tener tú con alguien que no es creyente? Ahora que nosotras estamos aquí, ¿verdad? Nuevamente, a lo mejor por ignorancia, porque éramos nuevas, hay casos de mujeres, no estamos aquí, ¿verdad? A lo mejor todas, pero hay testimonio de mujer que sufre la consecuencia de haberse casado, de haberse unido en unión con un no creyente. Y aquí el Señor pone un ejemplo de una yunta. ¿Qué es la yunta? La yunta consta de una pareja de bueyes o mulas que unidos con el yugo, lo que veíamos hace rato, sirven en la labor del campo o para tirar de carros unidos por un yugo. El Señor toma este ejemplo como ilustración para explicar lo difícil que es vivir en una relación de yugo desigual. Estaba buscando imágenes para ver el yugo desigual. No hay muchas, porque humanamente es más coherente que tú digas, voy a poner un mismo animal que tenga las mismas fuerzas, ¿verdad? No puedo poner a un buey con un perro, ¿verdad? O un burrito que viene aquí. Es un buey y un asno. Pero también fíjese qué nos dice el Señor, Deuteronomio 22:10. No ares con una yunta compuesta de un buey y un asno. Él mismo lo está diciendo, ¿verdad? Formar una yunta desigual se puede ver como esta ilustración. No tienen la misma fuerza, no son animales que comparten las mismas características. Y cuando estamos hacemos esa unión entre dos animales que son difíciles, el yugo va a lastimar a uno.
¿verdad? Porque a lo mejor o está más alto o está más fuerte, a lo mejor lo va a jalar. Y ya lo vimos, el yugo es un pedazo de madera, ¿verdad? Que no se mueve. Entonces tú una vez que estás ahí, no puedes moverte para donde tú quieres, tienes que ir con tu pareja. Y el Señor nos pone este ejemplo, que no nos unamos en ese yugo con el incrédulo. Pero bueno, ya me casé, ¿verdad? Fui ignorante, fui desobediente, sabiendo que no lo tenía que hacer, lo hice. ¿Qué tengo que hacer ahora? Muchas mujeres que viven ahora en una unión de yugo desigual, una unión matrimonial, ya quieren divorciarse, pensando que de esa forma vas a poder ponerte a cuentas con Dios. ¿Pero qué crees? No, dice el Señor, fíjense que es tan hermoso el Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Aparte de que nosotras tiramos, Él viene y recoge y nos limpia. Ya lo he dicho antes, no puedo entender cómo el Señor todavía viene y recoge mi desastre. Hablamos la vez anterior que tuve oportunidad de compartir con ustedes de consecuencias. Nuestras decisiones tienen consecuencias. ¿Qué tienes que hacer? ¿Divorciarte? No. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Hablarle a esta persona del Evangelio, y es lo que vamos a comenzar a ver ahora. Yo, estando ya casada, yo les mostré la foto de cuando me casé. Los dos éramos incrédulos, no éramos cristianos. Al año de que yo me casé, conocimos de Cristo casi juntos, pero no juntos. Entonces yo vivía en un yugo igual, porque éramos los dos del mundo, ¿verdad? Estábamos en el pecado. Pero ahora, gracias a Dios, tuve la bendición de que los dos conociéramos de Cristo. Pero puede ser el caso que tú te casaste muy felizmente y después de a lo mejor 5, 10, 40, 20 años, ¿verdad? Conoces de la palabra de Dios y lo aceptas. Y ahora ves a tu esposo feo, ¿verdad? Porque dices, ay, como que no está tan bonito. ¿Por qué? Porque ahora vemos a través de la Escritura. Entonces, lo que vamos a ver a partir de ahora en adelante aplica para las que tomaron la decisión de casarse con un no creyente y las que se casaron, las que aceptaron a Cristo ya estando casadas. ¿Qué nos dice el Señor? Primera de Corintios 7:13. Hay mujeres otra vez que tienen el deseo como de escapar, salir corriendo, ya no les gusta a su esposo. Después de que conocen a Cristo dicen, ya está como que no, ya no me siento a gusto. Pero ¿qué te dice el Señor? Si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él. Para empezar, el Señor no acepta el divorcio, ¿verdad? Él no acepta el divorcio, él lo aborrece. Estaba Jesucristo en Mateo 19, si no mal recuerdo, estaba ahí parado y los fariseos le hicieron una pregunta para tentarlos. Siempre le estaban así como que queriendo meter el pie y le dice, ¿es lícito, es correcto que un hombre se separe de su esposa por cualquier motivo? Y el Señor dice, no debe ser así. Y dice, ¿y entonces por qué Moisés les dijo que sí se pueden divorciar? Y dijo, por su duro corazón. Dice, a menos que el hombre o la mujer también ande en una relación con su esposo, pero sea infiel, en ese caso solamente el Señor Jesucristo está dando como carta, ¿verdad? De que sí te puedes, no estás obligada. Pero ¿qué crees? Aún en medio de una situación de infidelidad, el Señor levanta los matrimonios y los restaura. Es difícil, por supuesto, porque se rompió algo duro. Imagínense, el yugo se rompe, ahora para volverlo a pegar, ¿verdad? Difícil, pero sí es posible. Entonces dice el Señor, si una mujer, aquí ya me voy a enfocar más a las mujeres que estamos aquí en la iglesia, ¿verdad? Hay varias hermanas que no tienen una relación con un esposo creyente, pero ¿qué te dice el Señor? No te divorcies si Él consiente en vivir contigo. Sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse,
no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. ¿Cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? Cuando nosotras llegamos al Señor, ya casadas, y tenemos estos conflictos que comienzan, ¿verdad? Por nuestra fe. Porque ahora ya empiezo yo a aprender cosas diferentes y ya empiezo a tomar mis propias decisiones. Pero dice el Señor que posiblemente tú seas el instrumento para que Él se salve. Algunas mujeres, estando ya casadas, conocen a Cristo y toman una actitud de que ya no me gusta mi esposo, ya no quieren tener ese compromiso tan fuerte en su relación matrimonial. Incluso se niegan, ¿verdad?, a cumplir ciertas cosas que el Señor manda, como una intimidad, ¿verdad?, con el marido. Dicen, ya no, yo ya no, porque yo siento que no está bien. Pero ¿qué dice el Señor acerca de ese mandamiento? Primera de Corintios 7, ustedes van a leer todo Primera de Corintios, todo el capítulo de Primera de Corintios, tiene todas las instrucciones de lo que es un matrimonio, las ordenanzas que Dios nos da, y una de ellas es cumplir el deber íntimo con el esposo. Pero a lo mejor te sientes incómoda, ¿verdad? Dices, ay no, ¿cómo ahora? ¿Qué crees? Pensando que al Señor no le agrada, pero ¿qué crees? Que el Señor te ama, Él no te ha dejado de amar, por eso te buscó, ¿verdad? Y por eso te llamó a salvación. Ya no pasamos tiempo en casa, muchas veces tomamos el tiempo de los domingos para venir a la iglesia porque es el día que nos reunimos, pero es el día que el esposo descansa. Entonces, ¿qué hacemos, verdad? Comienza a haber esa discusión, esa pelea y te vas todo el día y tanto te arreglas y para qué y tus hermanitos y esto y aquello y aquello. Entonces dice el Señor que como esposas creyentes no debemos divorciarnos y que a menos, cada caso es diferente, quiero que entendamos, cada persona necesita una consejería. Si está en una situación de problemas con su esposo que no es creyente, necesita una asesoría personalizada. Está mi hermano Arturo, ¿verdad? Y Leti, que están a cargo del Ministerio de Matrimonios. Ellos pueden darles la consejería que ustedes necesiten. Acérquense a ellos. Pero aquí Pablo nos está diciendo, posiblemente tú tengas esa esperanza de que tu esposo llegue a los pies de Cristo. Hay casos muy pequeños, nuevamente porque las mujeres tenemos mayor sensibilidad a las cosas de Dios, pero se da el caso que hay varones que llegan primero a Cristo y traen a la esposa. Y es bonito, ¿verdad? Es bien hermoso. Tenemos aquí un ejemplo. Yo quería el día de hoy, invité a una mujer, ¿sí? ¿Mande? Sí. Yo quise invitar a una hermana para que nos diera su testimonio de cómo, estando, ¿verdad?, casada, se le empezó a invitar del evangelio. Su esposo no la dejaba y al final los dos ya están en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el que hace la obra es el Señor. ¿Le costó trabajo? Sí. ¿Le costó tiempo? Sí. ¿Le costó que sus rodillas sangraran? Probablemente sí, ¿verdad? Muchas cosas. Pero sucedió, no sabemos, ¿verdad? A lo mejor todavía no es el tiempo. Yo oro por mis hermanas que están en una situación de un matrimonio en yugo desigual y yo espero en el Señor que en algún momento podamos ver al esposo también aquí alabando. Y algunos ha sido bien hermoso cuando vienen a la iglesia, que dices, wow, ya casi, ¿verdad? Que seguir orando. ¿Qué nos dice el Señor en Primera de Pedro 3, del 1 al 2? Asimismo, esposas,
Sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por su palabra, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Uno de los principales temas de consejería cuando llegan mujeres con esposo no creyente es hasta dónde me tengo que sujetar. ¿Hasta dónde? ¿Qué dice aquí el pasaje? ¿Que la mujer se tiene que sujetar o que no se tiene que sujetar al marido? ¿El esposo del que está hablando aquí es creyente? Ahí dice que no, dice de modo que, ¿verdad? Nos está diciendo, esposas, sométanse a sus esposos de modo que, nos está dando como una consecuencia. Tú te sometes a tu esposo de tal forma que si no cree, lo puedas ganar por tu comportamiento. Ya vimos, ¿andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? No, es difícil. El yugo que tenemos con el esposo no creyente es difícil, es duro, porque él dice, vámonos a la católica, no, yo voy a la cristiana, vámonos al del santo, no, yo no, ya no voy allá. Entonces, imagínense cómo está ese yugo, duro, difícil. Pero dice el Señor, no te separes porque posiblemente hagas llegar a los pies de Cristo a tu esposo. Y aquí otra vez Pedro nos dice, sométete a tu esposo de tal manera que él pueda ser ganado por tu comportamiento, no por las palabras. Las mujeres somos muy, me dio mucho toque, somos muy, hablamos, ¿verdad? Y si ya tenemos la palabra de Dios que nos dicen que tenemos autoridad, porque la palabra de Dios es autoridad, entonces lo agarramos a bibliazos al marido y él dice, pues ¿qué? Él no va a entender. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo de Dios en él. Yo les dije al principio, ¿cómo llegaste tú a los pies de Cristo? ¿Llegaste perfecta? ¿Llegaste bien? ¿Llegaste necia? Llegamos, ¿verdad? Yo me incluyo. Llegué necia, llegué terca, desobediente. No quería yo saber nada de Cristo. Gracias al Señor, ahora me llama. Y ahora, si yo tengo un esposo que no es creyente, tengo un doble compromiso. Porque dice que yo me tengo que comportar de tal manera que sea respetuosa, íntegra, delante de mi esposo, que es un pecador, ¿verdad? Y que a través de mi conducta, sin las palabras, él puede llegar. He visto a mujeres con entripados, porque dice, ¿por qué me tengo que someter? Para empezar, someterse al esposo es difícil. Es un acto difícil, pero ahora someterte a un esposo no creyente, más difícil, pero no imposible. Me voy a enfocar un poquito más en este tema de la sujeción, porque todos los demás, ¿qué tanto tienes que amar a tu esposo? ¿Qué tanto lo tienes que cuidar? ¿Qué tanto tienes, verdad, que cumplir? Es a veces un poquito más fácil, pero en cuestión de sujeción a un hombre que no es creyente, a veces es ahí donde tenemos más dudas. Primero, sujeción a mi esposo no creyente. Tu sujeción, hermana, debe ser total, con buena actitud, ¿verdad? Y en oración. No debe ser motivo para pecar en contra de Dios, eso es importante. Y no debe ser una excusa para estar con un pie en la iglesia y con otro en el mundo, ¿verdad? ¿Hasta dónde te tienes que sujetar? Tu sujeción, primeramente, debe ser total. Analiza qué cosas te está pidiendo tu esposo que tú debes obedecer, ¿verdad? Y como lo estoy diciendo, tú como mujer creyente, como esposa creyente, tienes un doble trabajo. Tu trabajo en el Señor es doble. Porque si no viene, ¿verdad? ¿Y a eso vas a la iglesia? Y eso creo que nos duele más, ¿verdad? Cuando nos dicen, ¿y a eso vas a la iglesia? Entonces, tu actuar debe ser
casto, respetuoso, dice, sométanse a sus esposos de modo que sean ganados, debe ser con buena actitud y en oración. Si nosotros obedecemos pero torciendo la boca, pues no cuenta, ¿verdad? Porque entonces seguimos echándole leña al fuego, si de por sí hay problemas. Nuestro deber como mujeres cristianas con esposo no creyente es amarlos más. Amarlos más. Tú debes orar al Señor para que te dé amor por ese hombre pecador, ¿verdad? Si hay situaciones con respecto a la sujeción de tu esposo que tienes duda, tienes que orar primero. ¿Me tengo que someter? ¿Me tengo que someter? Puedes recurrir con alguna consejera madura en la fe que te ayude, ¿verdad? Nuevamente mi hermana Leti, el pastor Arturo, ellos están a cargo de este ministerio. Entonces, ustedes tienen a lo mejor un problema, dicen, ¿hasta dónde me tengo que sujetar y hasta dónde tengo que obedecerlo? Hermana, ¿puedes darme un tiempo de consejería? Van y con la palabra de Dios, ellos van a guiarlas. Si tu esposo consiente en venir a una consejería, wow, ¿verdad? Qué bonito. Pero todo tiene que ser en oración. Sométete a tu esposo de modo que sea ganado para Cristo. Ese debe ser tu propósito. El número 2 dice, no debe ser motivo para pecar en contra de Dios. Tú te vas a someter a tu esposo, pero cuidando siempre no pecar en contra del Señor, ¿verdad? Lo vimos en el punto anterior, es importante orar cuando me voy a sujetar, porque siempre es importante orar, siempre, lo dice la Escritura, orar siempre, sin cesar. Pero más cuando estoy en una situación de esta, tengo que orar más, ¿verdad? Y debemos estar conscientes que nuestro esposo, nuestra pareja vive en una condición de tinieblas, de oscuridad, y que él no va a poder responder como un cristiano. ¿Por qué? Porque no lo es. Si nosotras, conociendo la palabra, a veces nos gana la carne, ¿verdad? Ahora teniendo nuestra pareja que de plano no y se niega, pues ¿cómo va a responder? Con pecado, con tinieblas. Entonces yo tengo que obedecerlo hasta el punto en el que yo no peco contra Dios. Ajá. El número 3, la sujeción a tu esposo no debe ser una excusa para estar con un pie en la iglesia y otro en el mundo. A veces cuando comenzamos, ¿verdad?, a estar en la palabra del Señor, le decimos, hermana, venga a la iglesia, vamos al servicio, vamos a esto, vamos a aquello. Y dice, es que mi esposo, y ponemos de excusa al esposo. Y ya todo es el esposo, y como me tengo que sujetar, ¿verdad? Yo también me gusta todavía las cosas del mundo, mi corazón todavía está dividido entre Dios y el mundo, y entonces yo voy a hacer, mi carne me va a ganar. Voy a querer hacer más lo del mundo, pero es importante que te sujetes a tu esposo de tal forma que no sea una excusa para andar con un pie en la iglesia y con otro pie en el mundo. ¿Qué va a pasar si el esposo no te deja venir a la iglesia? ¿Quién me contesta? Si el esposo no te deja venir a la iglesia, ¿qué debes hacer? Uh-huh. Gracias a Dios, ¿verdad? Tuvo un corazón dispuesto. Hay hermanos, bueno, hay varones que no dejan que su esposa venga a la iglesia. ¿Por qué? Por celos, ¿verdad? De repente ya no sales de la iglesia y dices, ¿y ahora qué pasó?
Estuvimos viendo en el estudio de matrimonios el viernes que es importante que un creyente provea para su casa, porque si no es peor que un incrédulo. Y el hermano hablaba acerca de la importancia que es que una mujer y un hombre cristianos provean para su hogar. Si tu esposo no es creyente, lo importante es que tú proveas para tu hogar, que tu casa esté limpia, ¿verdad? Que haya comida necesaria, aunque estés aquí en la iglesia, pero que no provoques con tus actos, porque ya lo vimos que tu actitud debe ser la que va a ganar al esposo para Cristo, que tu actitud no sea o tus actos que abandones tu casa para venir todo el tiempo a pasártela en la iglesia o con las hermanas, ¿verdad? Visitando, platicábamos de eso. Porque entonces provocan a celos al esposo. Dicen, ya no te veo aquí, ¿qué pasa, no? Y nosotras, es que la iglesia, es que la iglesia, es que el hermano Martín, es que y el pobre Martín lo tienen, pero se lo quieren ahorcar, ¿verdad? ¿Por qué les pone tantos cursos? ¿Por qué les da tantas tareas? ¿Que no saben que tú también tienes tu casa? Bueno, es importante. Si a ti no te deja venir tu esposo, ¿verdad? A la iglesia, esto es hablando cuando tú ya te casaste y conociste a Cristo, obedécelo, obedécelo. No quiere que vengas a la iglesia el domingo porque es el día que él descansa, ¿verdad? Entonces, pues no vengas. Ora, vamos a orar, pero busca, por ejemplo, hoy es domingo, no, ¿verdad? Hoy es miércoles. Hay oportunidades, hay martes de oración, hay miércoles de mujeres, y si no hay un estudio en el cual tú puedas integrarte entre semana, tienes que buscarlo. Hermanas, ¿verdad? Necesito que me alimenten y que ayuden a orar por este hombre que no me deja ir el domingo a la iglesia. Hay un testimonio de unos pastores que en sus inicios la hermana conoció al Señor y pasaban por ella, pero el hermano en aquel entonces y ahora hoy es pastor, escuchaba que ya tocaban y él no contestaba, no abría, y a su esposa le decía, no sales, te quedas ahí. La hermana decía que se iba llorando a su cuarto y lloraba y decía, ¿cómo es posible? Yo quiero ir, ¿verdad? Y ella se sujetó, fue obediente, y por medio, gracias al Señor, por medio de su conducta respetuosa hacia su esposo y de someterse, él después aceptó que fuera a la iglesia, después aceptó acompañarla, después aceptó a Cristo, y así el Señor los ha traído hasta la fecha. Ahora son pastores de una iglesia. Hermana, ponte a pensar, probablemente mi esposo no es creyente, pero el Señor tiene planes para él, para ti. Tu obediencia siempre va a ser bendecida por Dios. Él así lo dijo y yo le creo, ¿verdad? Le creo, le creo, le creo. El tema es muy amplio, como lo comenté, pero el día de hoy estamos aprendiendo, ¿verdad? Primeramente, que ¿quién instituyó el matrimonio? Si yo estoy en una relación matrimonial, es Dios el que lo instituyó, con propósitos específicos para nosotros, y debe ser entre hombre y mujer que conocen de la palabra para que no uno distraiga al otro de la fe, porque es muy frecuente, ¿verdad? Que si yo como mujer me caso con un hombre que no es cristiano, ya no me va a dejar ir a la iglesia, ya no, y yo solita poco a poco voy a ir enfriándome. Al revés pasa lo mismo. Nehemías tenía ese deseo de que el pueblo elegido y amado por Dios obedeciera, de tal manera que se puso bien brusco, ¿verdad? Así como, Más adelante ustedes pueden leer ese libro de Nehemías y dice que los hombres dejaron a sus esposas no creyentes. ¿Sí se recuerdan? Y yo puedo pensar, ¿cómo? Bueno, lo hicieron. Más adelante otra vez se volvieron a mezclar. A nuestros días sigue pasando, no debe ser así. Yo estoy muy agradecida con Dios por algunas parejas de hermanos que están aquí formándose, y los escucho y digo, wow, qué bendición es que estén tomando estas pláticas prematrimoniales, buscando la dirección de Dios para su matrimonio, que es algo bien valioso para Dios.
Si a mí me hubieran dado esas pláticas, wow, no me caso, ¿verdad? Sí, no me caso. Mi cuñada me decía, piénsalo bien, ya te vas a casar, piénsalo bien. Y yo decía, ¿por qué me dice eso? Yo me quiero casar. Y ya la semana comprendí, dije, por esto. Solamente con la misericordia de Dios es que podemos mantener un matrimonio como Él quiere. Eso es lo que dice la palabra de Dios, pero ahora yo te quiero expresar lo que yo siento. Yo siento un dolor ver a mis hermanas, ¿verdad?, sufrir, padecer, cuando tienen problemas con el esposo que no es creyente, cuando su fe puede ser movida. Ahorita por eso cantábamos, firme en la fe, firme en la fe. Yo te comprendo, hermana, yo sé que es difícil, yo sé que te cuesta mucho trabajo. Me gozo contigo cuando veo a tu esposo responder, ¿verdad?, a las oraciones. Y también lloro contigo cuando tu esposo te pone pie para caer. Tú vas bien emocionada, ¿verdad?, sirviendo al Señor, incluso quieres servir al Señor y tienes aquí el yugo que te jala. El Señor está contigo. Y aun cuando las situaciones sean difíciles, en tu matrimonio con tu esposo no creyente, así estoy bien, mami. El que lo prometió es Dios y le debemos creer a Él, ¿verdad? Si Él lo promete, si Él nos da instrucción, te dice, mija, te equivocaste, está bien, te amo, te perdono, sigue adelante por este camino, ¿verdad? Ahora, ¿crees que fue un error que te escogiera a ti para que te llamara mi hija, estando ya casada? ¿No fuiste un error? El Señor tiene propósitos para ti, para tu esposo, para tu familia. Pero ¿qué debo hacer yo? Obedecer lo que Él me dice, ¿verdad? Amarlo mucho más. Pídele a Dios que te dé amor por ese hombre pecador, porque así yo estaba. Recuerda siempre que así estuvimos en algún momento. ¿Y qué lo va a hacer? Si tus ojos lo ven, aleluya, gloria a Dios. Ahorita cantábamos aleluya, vivo está, ¿verdad? Pero si no lo ves, créele. Gánate para ti tu corona. Al principio les dije, yo ponía todas mis esperanzas en mi esposo. Él tenía que hacerme feliz, él tenía que cubrir mis necesidades y pobre, le iba re mal cuando no lo hacía. Pero es importante que para ti el día de hoy pienses, lo más importante para mí no es mi matrimonio, es Dios, ¿verdad? Es Dios primeramente. Él es el todo para mí. Yo comparto mi vida con este hombre de manera temporal, lo que Dios me permita vivir en esta tierra, pero la eternidad la voy a pasar con mi Señor, ¿verdad? Entonces, creerle al Señor para que nosotras nos mantengamos firmes. Aun cuando tu esposo te siga poniendo el pie, aun cuando la situación sea difícil de vivir con un hombre no creyente, créele a Dios. Apóyate en nosotras, en la iglesia, ¿verdad? Primero al Señor y después entre nosotras nos apoyamos, ya nos damos una llamadita o hacía muchas bromas de repente con una hermana. Con algunas me llevo un poco más pesado, más confianza. Y de repente bromeaba mucho con respecto a esa situación y ella llegaba conmigo, lloraba y llorábamos juntas y decíamos, pues mi esposo es así, 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 yo le hacía bromas, pero siempre guiados por la palabra de Dios. Al final, ¿no? Ya se iba con una sonrisa, pues ya se desahogaba y seguimos orando por ese hombre. Todavía no llega, pero tengo la esperanza de que va a llegar. Vamos ahora. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí, hermanita. Aunque no te hayas casado por la iglesia cristiana, solo por la católica. Sí,
o sea, ese lazo creo que contigo fue que se casaron en la católica y después creyeron, ¿verdad? Está bien, no hay ningún problema. Si no te casaste, por la... Sí, ajá. Si tenías la oportunidad de hacerlo, estaba bien. Yo, por ejemplo, ¿quieres contestar, Adri? Ajá. Ujú. Si tenemos la oportunidad de hacerlo, hagámoslo. Por ejemplo, mi caso, yo les mostré la foto, fue por la Iglesia Católica. Esa foto, de hecho, fue un regalo de Rod porque él asistió a mi boda. Y a la fecha yo no he renovado mis votos en la Iglesia Cristiana. Pero pues delante del Señor yo sé que Él es mi esposo, ¿verdad? Y yo creo, ahorita en el caso tuyo, por ejemplo, ¿verdad? Ya no hay la oportunidad de que se casen, pero pues tú debes estar tranquila que conociste al Señor ya estando casada y el Señor bendijo tu matrimonio, porque tuviste la oportunidad incluso de vivir unos años, ¿verdad? En el camino de Dios. Entonces en eso debes descansar. Qué bonito, gracias a Dios. Espérame tantito, creo que Irma había levantado la mano. Ujú. Lupita.
Ujú. Sí. Ujú. Tenemos, como les dije, Primera de Corintios capítulo 7, todo ese capítulo principalmente, y Efesios 5, del 21 al 33, esos pasajes son muy específicos con respecto a qué hacer, ¿verdad? Con respecto al matrimonio. Entonces, dice en Corintios 7 dice, de la manera en que Dios te llamó, así quédate, pero si eres esclavo, procura librarte, pero si no te es posible, así quédate. Entonces, en este caso digo, bueno, a mí me llamó el Señor estando casada por la católica, ¿verdad? Ya después lo voy conociendo y ir ordenando nuestra vida poco a poco, ¿verdad? Pero sí es importante, ¿verdad?, que veamos qué es el deseo de Dios y como les decía, si ahorita nosotras tenemos la posibilidad o la oportunidad de unirnos a una persona en una relación, debe ser cristiano, ¿verdad? Si ustedes ven, ¿verdad? A lo mejor decía una hermana que se llama Elena Parker, ella es soltera y decía, si a mis años, hermanas, ustedes ven que me mueve el tapete uno que no es cristiano, enciérrenme en el baño y no me dejen salir hasta que no cambie de opinión, ¿verdad? Así como Nehemías, unas cuantas cachetaditas, ¿verdad, hermana? Ujú. Ujú.
Ujú. Ujú. Ya no. Sí, pues el Señor dice que no es bueno que el hombre esté solo y tampoco la mujer, ¿verdad? Hay mujeres que tienen muy jóvenes, pierden a su esposo y también les dan la instrucción, dice, mujeres viudas y solteros, cásense. Si es que, dice, es mejor, ¿verdad? Si no tienen ese don de abstinencia, cásense, porque es mejor que se casen a que se estén quemando, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le digo a mi hija, yo voy a orar por ti y sí oro por el esposo de mi hija, todavía no sé quién va a ser, ¿verdad? Pero le pide a Dios que le prepare un hombre alto, guapo, rico, ¿verdad? Que predique, que toque, evangelista a todas las naciones. Eso es lo que yo pido, hay que pedirle al Señor, ¿verdad? Que ame al Señor, que se desviva por la iglesia y que me someta a mi hija, ¿verdad? Para que ella también le sirva al Señor. Ese es mi deseo. Ya si no se cumple, pues bueno, aunque sea morenito, ¿verdad? Chaparrito, al menos, pues que acepte a Cristo, ya con eso me conformo. Hermanas, vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das el día de hoy de abrir tu palabra, de conocer un poquito más tu corazón, tu pensamiento, Señor. Y sé que es muy necesaria para nosotras el escucharla, Señor, y nos edifica, nos nutre y nos marca la dirección hacia donde quieres que vayamos. Te pido, por favor, por el esposo de cada una de mis hermanas que aún no te conoce. Específicamente pedimos salvación para los esposos de mis hermanas que se congregan en esta congregación, Señor, que todavía no te aceptan de una manera total, que todavía no se rinden a ti. Oramos por salvación para ellos y también, Señor, para que tú seas fortaleciendo la fe y la confianza y dirigiendo los pasos de mis hermanas para que con una actitud y una conducta respetuosa puedan ganar a sus esposos para ti, Señor, no para ellas, sino para ti, para que te amen, te sirvan, te alaben. Gracias, Señor, por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer una última alabanza. Y Leti, ¿me ayudas con